Buenas tardes, doctora. Sí. Ha publicado recientemente una compilación de sus artículos sobre Ciesa de León. Sí. Quería que nos contara un poco sobre este personaje, su influencia histórica o su rol como escritor. Sí, Pedro de Ciesa de León es uno de los cronistas tempranos que escribe sobre el Perú para que los españoles que estaban en la península se enteraran de qué cosa estaba pasando aquí. Había mucha curiosidad en Europa, especialmente en España, de saber cómo iban las cosas en el Perú y qué cosas se había encontrado, porque recordemos que durante la vida de Ciesa en España, cuando era bien joven, llega el rescate de Atahualpa al puerto de Cádiz y él lo ve. O sea, él ve parte de esto que llega, que es una cosa nunca vista en España, ¿no? Y ese es uno de los motivos que lo empujan a embarcarse. Y se embarca a los 14 años. Ahora, ¿cuál es su importancia? Es que él viaja muy temprano, llega a América cuando él tiene 14 años, en los 1530 y tantos, y está en la Nueva Granada, que corresponde a lo que hoy es Venezuela, Colombia y parte del norte de Ecuador. Pasa ahí la mayor parte de este tiempo y llega al Perú con Benalcázar para colaborar con Gasca en la recuperación del territorio peruano para la corona, porque Gonzalo Pizarro se lo está tratando de quitar, ¿no? Entonces viene a caballo viene por el norte, viene por el Ecuador y llega hasta Jaquijahuana y ahí conoce a Gasca. Entonces él viene como soldado, es un soldado un poco diferente, porque es un soldado que sabe escribir. Entonces, desde que tiene un jefe militar en lo que era la Nueva Granada, ya sus jefes le piden que vaya escribiendo lo que ellos hacen. Porque hay que recordar que estos personajes militares venían a América y ellos decían a mi costa y minción. Quiere decir, yo pago todo, ¿no? Pero el rey algún día me dará una merced, o sea, me recompensará de alguna manera todo el gasto que yo he hecho. Entonces, por eso es que los militares, que eran jefes de Ciesa, le piden que vaya escribiendo lo que van haciendo ellos, es decir, que sea su cronista personal o su secretario personal, ¿no? Cronista es el que escribe crónicas. Ahora, en el caso de Ciesa, algo que me gustó mucho de él y que también es parte de la importancia que tiene es que él se sorprende positivamente de lo que encuentra en el Perú. Y en este ejemplar de la segunda parte de su crónica del Perú, que se llama El señorío de los Incas, es que él describe no solo lo que ve, sino trata de entrevistarse con los antiguos pobladores de estas zonas de los Andes y les pregunta cómo era, cómo había sido, cómo se desarrolló lo que él vio, cómo se construyó esto, los caminos le llaman mucho la atención, hasta se interesa en los quipus. Le pregunta a uno de los jefes de Jauja, que se llamaba Huacrapáucar, que le explique, porque él lo ve haciendo cuentas y expresándose con los quipus, y le da tanta curiosidad que le pregunta cómo se usan. Entonces Huacrapáucar le explica, y eso nos lo cuenta Ciesa en su versión del señorío de los Incas. Lamentablemente no nos cuenta todo, nos cuenta dos cositas. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Todavía no sabemos cómo funcionan los quipus, realmente. Y este es algo que Ciesa va repitiendo continuamente durante
los 7 libros que escribe, pero sobre todo en esta segunda parte, donde sí se toma realmente su tiempo para describir lo que él ve relacionado con los incas. ¿Y qué cosa dice él siempre? No entro en detalles para no aburrirlos. No lo cuento con mucha extensión, o sea, no quiero hacerlo muy largo porque los voy a aburrir. Entonces nos deja con la información apenas, ¿no? No termina de contarnos. Has mencionado la segunda parte y quería consultarle sobre las características particulares de cada una de las partes. Por ejemplo, la primera, cómo está estructurado, o cuál es el objetivo que tiene esa primera parte. Viéndolo desde el final, digamos, creo que Cieza, bueno, tiene 2 objetivos. Uno, contar la historia de lo que le sucedió a los españoles desde que desembarcan en la zona de Antillas y de la zona de América Central, hasta que llega a los Andes, que ese es más o menos lo que cubre su primera parte. La segunda parte es dedicada exclusivamente a la zona andina donde habían estado, o sea, lo que cubre el estado inca, que se ha podido identificar hasta hoy. Y la tercera parte habla del interés de Pizarro, de Francisco Pizarro, por explorar más al sur de Panamá, donde vivía él. Entonces cuenta la asociación que tiene Pizarro con Luque, cuenta su relación con Pedrarias Dávila, con Bobadilla y con otros. Esto es importante mencionar porque él conoce también a Alvarado, Alonso de Alvarado, porque en un momento Alonso Alvarado, que está en Nicaragua, quiere invadir el Perú y quitárselo a Pizarro, que es una preocupación constante de Pizarro en las otras partes, no en esta, pero aquí ya Cieza nos está dando un anuncio de lo que vaya sucediendo. Creo que en este punto hay que entender que todos los españoles que vienen a América quieren tener una gobernación. Todos quieren ser gobernadores. Entonces, tratan de invadir los territorios de los otros, a ver si lo consiguen, ¿no? Si consiguen esta gobernación. Entonces hay un montón de luchas entre ellos. Y sobre esto, en realidad esta es la causa por la que la capital del Perú está en Lima. Porque primero la hacen Jauja, que era un valle, según ellos describen, absolutamente maravilloso. Nunca habían visto una cosa igual. Y fundaron la ciudad allá, pero se dan cuenta que está muy lejos del mar. ¿Y quién amenaza por el mar al territorio sudamericano? Alonso de Alvarado. Así que rápidamente deciden, no, nos vamos al Callao o cerca al mar, y entonces cambian la capital de sitio. O sea, no es porque el clima era más bonito, no. El clima no está no, había que defender la gobernación. ¿Y la cuarta parte? Y la cuarta parte ya tiene que ver más bien con las guerras entre españoles. Me decía que había una cierta denuncia en cierta medida de Cieza de quienes habían actuado. Sí, claro. Entre estas guerras entre españoles que se dan a veces por estas gobernaciones y a veces porque se sublevan contra el rey, como el caso de Gonzalo Pizarro. En ese momento, como Cieza, recordemos que Cieza había venido para colaborar con Gasca y terminar con el levantamiento de Gonzalo Pizarro, cosa que logran, ¿no? Entonces Cieza tiene acceso a los papeles de Gasca porque a Gasca le interesa mucho, es un hombre muy ordenado Gasca, y todo lo ha registrado por escrito y tiene mucho interés en que el rey sepa la excelente labor que ha hecho en recuperar estos territorios para la corona. Y estos papeles se los pasa a Gasca porque, según Gasca, lo nombra el cronista oficial de Indias, pero no hay un documento que lo diga. Pero digamos que Cieza funge de cronista de Gasca.
Y con esta autoridad entrevista a mucha gente, lee los papeles de Gasca y elabora prácticamente toda la cuarta parte, que es la historia de las guerras entre españoles. ¿Y qué cosa dice en esta parte? ¿Quiénes eran leales al rey y quiénes no eran leales al rey? Y en ese tiempo, ser traidor a la corona merecía la muerte. No solo la muerte física, sino toda la familia quedaba desacreditada por el resto de los días. Era algo gravísimo. En su compilación, en su nuevo libro, usted aborda las obras de Ciesa desde perspectivas diferentes. ¿Cómo fue su acercamiento a la obra de Ciesa? ¿Cómo inició? Y si nos podría decir cuál es el periodo que abarca esta compilación. Sí, bueno, los artículos que he reunido en este volumen, el primero fue publicado en el 91 y el último ha sido publicado, si no me equivoco, en el 2015, por la Casa de la Literatura, justamente. Es una historia de la literatura peruana, porque las personas que prepararon este último libro consideran que Ciesa es parte de la literatura peruana, es un autor literario. Mi idea es más bien que es un autor, es un historiador más que otra cosa, y es un historiador que tiene mucha curiosidad por saber, por describir lo que sus paisanos están destruyendo. Él quiere que se registre en su segunda parte cómo era el incanato antes de que llegaran los españoles, para que después se vea cómo lo han destruido. O sea, realmente se llega a identificar con las personas, digamos, con los vencidos, ¿no? Este hecho. Ahora, él es muy crítico de las herejías y de las formas, de las creencias de los nativos andinos, porque él se autodenomina una persona muy católica, como eran todos, porque si uno no decía que era muy católico y lo practicaba, bueno, había otro tipo de muerte en ese caso, ¿no? Ya no era la muerte civil, esta era muerte por hoguera, cosas por el estilo. La situación es bien violenta en estas épocas. De todas maneras, sí. Y entonces esto hace prácticamente, cuando uno lee sobre todo la segunda parte, uno se da cuenta que Ciesa ha tomado partido, y ha tomado partido por los vencidos. Eso me pareció a mí muy interesante, y me gustó también el respeto con que trata las cosas andinas, las cosas propiamente peruanas, aunque el nombre de Perú recién se está empezando a manejar, ¿no? ¿Las obras de Ciesa fueron publicadas cuando él estaba vivo? Solamente la primera, que era la más neutra, la más descriptiva de la geografía, de los árboles diferentes, animales, cosas curiosas, ¿no? Que a los europeos, como dije, les despertaba mucho la curiosidad y querían saber muchas cosas de América. Ese libro se publicó en 1553. Fue el único libro que se publicó durante su vida, porque él regresó a España para publicar sus libros. Ahora, él regresa a España inmediatamente después de Gasca, que prácticamente se fue escapando de la violencia que todavía quedaba después que habían develado la insurrección de Gonzalo Pizarro. Todavía la gente había quedado muy alterada y muy fastidiada, porque no todos habían recibido la recompensa que suponían que debían haber recibido. Y Ciesa se va inmediatamente después de él, hasta cierto punto, creo yo, por miedo a represalias, por lo que él había registrado en la cuarta parte, que la constituyen por lo menos 4 libros. Todavía falta encontrar 2 libros de Ciesa, que él los menciona en sus textos, pero no se han encontrado todavía. Entonces, Ciesa ya había recibido varias amenazas. Los españoles en América, en el Perú especialmente, que habían estado en el bando de Gonzalo Pizarro, que no habían sido ejecutados por Gasca o la fuerza realista, estaban muy preocupados de que Ciesa publicara sus nombres y los de sus familias. Y Ciesa dice
y lo escribe en uno de sus textos, que a pesar de las amenazas, él lo va a escribir porque esa es parte de la historia de España y él la tiene que contar. Y no solamente dice los nombres, dice los apodos, es hijo de tal, es padre de tal, o sea, te da todos los datos para que no haya fallas en la identificación de la persona. Así que él realmente quiere dar a conocer este desorden, ¿no? Porque estas personas que se han levantado contra el rey, pues son algo impensable para esta sociedad aristocrática, monárquica española, ¿no? ¿Usted diría que leer así es una manera de empezar a entender el siglo XVI peruano y, bueno, la historia del Perú, como lo conocemos ahora? Yo creo que sí. Yo lamento que ahora los estudiantes de historia todos quieran estudiar el siglo XIX y XX. No sé, es más fácil o más inmediato o qué. Pero si no entendemos el siglo XVI, si no lo estudiamos bien, no vamos a entender el resto de cosas que nos suceden hasta el día de hoy. Es básico conocer bien lo que sucedió aquí en el siglo XVI. Además, es una época de, digamos, personajes que se enmascaran en el sentido de cambiar de procedencia, de origen. Sí. Sí. ¿Cómo es la historia de Cieza en ese sentido? Ajá. Sí, justamente es interesante. Hay algunos trabajos escritos sobre esto, que el Atlántico funcionaba un poco como el río en el que ingresan los católicos cuando se van a bautizar. Es un agua que te limpia y así limpio recibes tu nombre, ¿no? Bueno, igual función tiene el Atlántico. Las personas que cruzan el Atlántico desde la península hasta América tienen la posibilidad de cambiarse de nombre y empezar una nueva vida totalmente porque nadie los conoce. Nuestro autor, Pedro de Cieza, sale de España con el nombre de Pero López. El profesor Maticorena lo encontró, lo identificó en la lista de pasajeros a Indias y realmente hizo una labor increíble porque lo identificó a él, a toda su familia y todo. Pero lo que voy es que uno sale de Puerto de Palos como Pero López y llega a América y a ver cómo me quiero llamar. Bueno, Pedro de Cieza de León. De León porque viene de León y Cieza, bueno, porque parte de su familia se apellidaba Cieza. Y en estas épocas uno puede escoger si quiere apellidarse como su papá o como su mamá, o como algún tío favorito o algún abuelo. Entonces, realmente hacer una búsqueda genealógica del 16 es bien complicado. Esta publicación está disponible en academia.edu. Por supuesto, es una publicación gratuita y está a disposición de quien la quiera leer. Espero que sean muchos, especialmente estudiantes y personas interesadas en la historia andina peruana del siglo XVI. Y la idea que he tenido yo en publicarla ha sido hacer más asequibles estos textos, reunirlos porque algunos no se encuentran fácilmente o algunos son partes de una tesis que yo... o sea, la parte literal de la tesis no la he publicado y pienso que puede ser un aporte para que se formen también las bibliografías de los diferentes cursos de historia que se imparten en las universidades peruanas y quizás extranjeras, ¿no? Muchas gracias, doctor.